con el diligenciamiento del formato F791, formato para la presentación de propuestas de proyecto aplicado de grado. Como evidencian, acá tengo la ficha ya diligenciada en su totalidad con su respectivo resumen, su planteamiento del problema, su árbol problema, la justificación, los objetivos correspondientes, el marco conceptual y teórico, donde se realizó una investigación y se consultó varias fuentes relacionadas con la programación, con proyectos de Arduino, con la utilización de sensores y de la IoT. Esta solución se enfocó principalmente, pues, como son variables como temperatura, humedad del suelo, humedad del ambiente, son variables que se emplean por lo general para un invernadero, como lo decía inicialmente la guía, para un invernadero. Por ende, pues se enfocó en darle solución a una problemática identificada, que es la escasez de productos agrícolas por la falta de suelos fértiles para la producción agrícola y también por la afectación que hace el cambio climático en estos cultivos directamente, pues en la producción de tomate. Pues acá vemos el documento, pues en donde ya tenemos acá la selección del microcontrolador. Igualmente especificamos acá por etapa el funcionamiento, sus características y todo lo demás. La etapa de sensores, pues donde identificamos el sensor de humedad del suelo, el sensor de humedad del aire, temperatura, la fotorresistencia y luego el sensor de luz. Igualmente la parte informativa, donde tenemos la pantalla LCD, y los actuadores, que en este caso pues sería un extractor de aire, un calefactor, la bomba que nos serviría para hacer la expresión de agua para aumentar la humedad del ambiente, y la bomba que la emplearemos para riego. Igualmente una linterna de apoyo, una luz de apoyo para el crecimiento de las plántulas. Y aquí vemos el plano de la simulación, donde tenemos acá toda la parte de los sensores de humedad del suelo, la fotorresistencia, el sensor de humedad del aire y temperatura y los diferentes actuadores. Como lo vemos acá, tenemos esta bomba que nos activa el riego, esta que nos activa el extractor de aire, esta es la iluminación, aspersores y calefacción. Y la parte informativa de la pantalla: sensor de humedad del suelo, el sensor de HT11 y la fotorresistencia. A continuación podemos evidenciar el algoritmo que se empleó en Arduino para poder controlar las variables y los actuadores. Como se puede evidenciar, pues este es el esquema como tal, donde tenemos el microprocesador Arduino, tenemos el sensor de humedad del suelo, tenemos el sensor de temperatura y humedad del aire. Igualmente pues tenemos el sensor de luz representado por esta fotorresistencia, y tenemos los actuadores, el que activa el sistema de riego, el sistema extractor de aire, la iluminación. Esta iluminación es en LED con ondas de luz azul y roja, la cual favorece el crecimiento de las plantas. La calefacción para cuando la temperatura esté muy por debajo de lo parametrizado, y el aspersor para aumentar la humedad del ambiente. Aquí tenemos el código del cual se incluyen las siguientes librerías para poder emplear el sensor de HT, igualmente la pantalla LCD. Aquí en esta variable definimos los pines a emplear, los cuales son de entrada y cuáles son los de salida. Se define el de HT en el pin 7, aquí hay una redundancia. Igualmente pues se define el model pin, que es de salida. Se inicia en el body loop con un mensaje de bienvenido, para dar paso a la lectura de la variable, la cual se realiza humedad y temperatura con estos comandos, con estos códigos, humedad del suelo con este,
Y con la variable mat, pues podemos definir un rango del 0 al 100%, teniendo en cuenta que la entrada analógica en Arduino pues mide hasta 1023 5 voltios y 0 voltios. Igualmente, pues con el tema de la luz, de la intensidad de luz, se realiza el mismo procedimiento para medirle en un rango de 0 a 100%. Inicialmente, pues se toma la lectura de todas las variables, mensaje de bienvenida, y medimos temperatura, humedad del suelo y luz del día. Bueno, seguimos. Como se evidencia ahorita mismo tenemos riego, extractor de aire, iluminación y los aspersores encendidos, teniendo en cuenta que las variables están midiendo por debajo o por encima de los parámetros establecidos. Temperatura 30 grados, humedad del aire 57, humedad del suelo 24 y luz del día 16. Ahora bien, verifiquemos qué pasa si la luz del día aumenta, la temperatura, la humedad aumenta, la temperatura disminuye, la humedad del suelo aumenta. Esperamos que haga el censo. Nos dice la temperatura 17, humedad del aire 80, humedad del suelo 65, luz del día 83. Temperatura del aire baja, calefacción encendida. Nos apaga el riego, nos enciende la calefacción. Humedad del aire normal, aspersor apagado. Aquí nos evidenciamos que está apagado. Humedad del suelo normal, riego apagado. Si se dieron cuenta, pues apagó el riego. Luz del día normal, lámparas apagadas. Acá tenemos las lámparas apagadas. Pero como tenemos la temperatura por debajo de lo óptimo, pues nos mantiene la calefacción encendida. Ahora pongámosle la temperatura en 25. Queremos que haga la medición nuevamente. Temperatura 25. Nos dice que la temperatura del aire es normal, extractor y calefacción apagados. Aquí tenemos ya controladas todas las condiciones del cultivo para que él se desarrolle óptimamente, pero ¿cómo así solamente una variable a la vez trabaja? No, vamos a tratar de activar la calefacción, pues el extractor no lo puedo activar porque depende del rango de temperatura. Vamos a activar el aspersor, vamos a colocar la luz y vamos a activar el riego. Aquí nos tiene que activar todo esto. Esperemos a ver. Todo está apagado. Se nos dice temperatura 15, humedad del aire 58, humedad del suelo 9, luz del día 8. Se nos murieron las plantas. Vamos a ver. Dice temperatura del aire baja, calefacción encendida. Es correcto, aquí está la calefacción encendida. Humedad del aire baja, aspersor encendido. Es correcto, nos encendió el aspersor. Humedad del suelo baja, riego encendido. Es correcto, nos encendió el riego.
Luz del día baja, lámparas encendidas. Nos apoya la mínima cantidad de luz recibida nos apoya con las lámparas para seguir con el crecimiento de las plantas. Si se dan cuenta, pues el microcontrolador es capaz de controlar las cuatro variables al mismo tiempo. Según sean los parámetros alcanzados por cada una de las variables, pues se irán desactivando o activando según el requerimiento. En el caso del extractor del aire, pues no está encendido teniendo en cuenta que la temperatura está por debajo de 15 grados y este solamente se enciende cuando se encuentra por encima de los 28 grados. Por eso es imposible encenderlo. Pero sin embargo, pues se apaga la calefacción y se enciende el extractor. Cual vamos a verlo aquí en este ejemplo. Queremos que cambie. Ahora sí, temperatura 33 grados. Nos dice que temperatura del aire alta, extractor encendido. Nos apagó la calefacción y nos encendió el extractor. Todo esto se logra por medio de la activación de los relays, los cuales son elementos que nos ayudan a aumentar la potencia que proviene del Arduino. Con la señal que obtenemos del Arduino activamos los relés con 5 voltios y ellos nos dan la capacidad de emplear hasta 220 voltios. Eso fue todo. Muchísimas gracias por su atención.